Bueno, pues damos inicio. Estamos en esta tercera mesa sobre paisajes culturales, capital territorial para el desarrollo local. Estamos con el doctor Martín Checa Artazu, está bien, ¿verdad? Sí, sí. Él es doctor en Geografía Humana por la Universidad de Barcelona, es profesor titular de la licenciatura de Geografía Humana por la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT, es nivel 1, y tiene diversas publicaciones sobre desarrollo local y patrimonial. Martín nos va a hablar sobre paisaje, patrimonio y desarrollo local. Demos por favor la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo voy a intentar, primeramente varias cosas. Primeramente agradecer la invitación a esta charla, a esta plática de un tema que estamos trabajando desde hace tiempo sobre el paisaje, su relación con el desarrollo local, su relación con el patrimonio. Agradecer la oportunidad de explicar por primera vez, porque es la primera vez que yo voy a explicar de esta forma estos temas y de poder expresar algunas conclusiones. Agradecer también, porque me han hecho parte del trabajo, los ponentes anteriores. No sé si decir con la admiración que le expresaba Cecilio Apera, pero parecida admiración por todo lo que han expuesto, en función porque han dado muchas cosas de las que yo iba a hablar, las han dado ahí sueltas. Y agradecer también, aunque no veo que haya nadie sentado, el café, el lavabo y estas cosas de urgencia, las preguntas que se han hecho, porque también son preguntas que yo traía la respuesta, pero en el PowerPoint, ¿no? Entonces, pues bueno, agradecer a todo el mundo, ¿no? Les llamo la atención de una cosa. Yo normalmente en los congresos a los que voy siempre me digo que soy geógrafo, porque los geógrafos en México somos muy poquitos. Primera cuestión. Segunda cuestión, llamo la atención y mucho que los dos que han hablado de paisaje son catalanes, son extranjeros en México, aunque tenemos mucho tiempo en México. Llamo la atención de eso. Llamo la atención de eso porque yo vengo de un país, como diría un cantante muy conocido en Cataluña, es un país muy pequeño. Entonces, como es un país muy pequeño, Cataluña, tenemos que proteger o peleamos por proteger nuestro paisaje, que se está perdiendo. Estoy en un país de grandes paisajes, y además tengo oyentes que vienen de otro país, que también es un gran país, alargado, pero es un gran país. Digo esto porque hay una primera cuestión que quiero alertar a todo el mundo. Parece ser, no es determinismo geográfico, pero parece ser que a país grande poco aprecio por el paisaje y a país pequeño mucho aprecio por el paisaje. Parece ser. Simplemente lo digo para empezar, ¿no? Lo segundo es pues hablar de desarrollo local. Me dicen que hable de la relación del paisaje con el desarrollo local y bueno, yo les pongo muy brevemente, no es una cena, una clase, esto mis alumnos lo han visto, algunos de los que están aquí, pero sí que les quiero alertar también de en qué situación se encuentran las teorías de desarrollo local, de desarrollo territorial. Hay una evolución desde los años 50, es decir, llevamos 60 años de evolución de las teorías de desarrollo local, donde se ha pasado desde una idea inicial que solo era desarrollo económico y nada más desarrollo económico, generar empleo e inversión y derrama y dar empleo a personas y poco más, y con eso se iba a desarrollar aquello, a añadir conceptos como la sostenibilidad, dado el exceso de actuación de los desarrollos económicos, especialmente extractivos de todo tipo, es una cuestión que se empezó a trabajar en los años 80 y que venía determinada de alguna forma por lo que estaba sucediendo en Europa. El desarrollo local, hay que decir, las teorías de desarrollo local tienen mucho que ver con lo que sucede en la economía de la Europa occidental y en menor medida en la economía estadounidense y la economía japonesa y las iberoamericanas. Decir que las teorías de desarrollo local, lamentablemente, hay poca construcción de una teoría de desarrollo local iberoamericano o latinoamericano en particular. Hay poco, hay investigadores en algunos países, Uruguay, Argentina, Chile, pero hay poca construcción realmente. Es decir, es algo que se ha utilizado esa maldita palabra, que es tropicalizar. Se tropicaliza todo. En los años 90 o en los años 2000 ya tenemos una concepción del desarrollo local mucho más integral, donde aparece, se transforma local por territorial, y donde lo económico se suma a la sostenibilidad ambiental
y al bienestar social. Es decir, si queremos desarrollo local, desarrollo territorial, la búsqueda de ese desarrollo debe conseguir el bienestar social de la comunidad sobre la que está, que está en ese territorio. A partir de ese concepto, necesitamos considerar toda una serie de elementos para que ese desarrollo sea integral y que no dependa de que la Mitsubishi llegue a, no sé, a La Piedad de Cavadas, Michoacán, y genere 1.300 empleos más 3.400 más de las subcontratas y que todos serán felices porque Mitsubishi llegó a ella, ¿no? Como sucede en muchos lugares de Latinoamérica. El asunto es que hay que tener en cuenta, por un lado, la competitividad económica, la capacidad económica real en términos de competencia que tiene la estructura económica existente en ese territorio, y estas pueden ser de todo tipo. Los ponentes anteriores nos exponían una capacidad competitiva, una competencia económica en un rubro específico. La otra cuestión es qué vinculación tiene eso con el aprendizaje, el conocimiento, la generación de conocimiento vinculado a ese proceso de competitividad económica. Pero hay otro factor cada vez más importante, cada vez y además determinante, que es el hecho de la gobernanza. Es decir, nosotros estamos en democracias sencillamente de dedo. Es decir, levantamos la mano cuando nos dicen de votar, ponemos la huella y ya está, ¿no? Y salió Zutano de tal y todos felices, ¿no? Realmente, o no. Pero nada más, no llegamos a nada más. Realmente no hay nada más. Es muy complicado la participación. De hecho, es algo peligrosamente utilizado por los políticos porque queda bien. Yo vengo de un país donde eso se ha utilizado de forma asidua. Es que queda bien participar con los vecinos. Hasta me invento el interlocutor porque no tengo interlocutor y dialogo con un interlocutor que me he inventado yo. Pero dialogo, soy político y dialogo con vosotros, ¿no? Lo van a oír aquí en México lo van a oír mucho, ¿eh? Se ha oído mucho además. Entonces, la participación, la gobernanza, el hecho de poder participar en los procesos de gobernabilidad y de gobernanza en un territorio, en un pequeño espacio o no tan pequeño espacio, es determinante para que haya una cohesión territorial que permita que las partes, todas las partes, estas partes de este croquis que les enseño, se pongan en contacto, ¿no? La cuestión básicamente pasa porque la suma de partes construye desarrollo. La unilateralidad o la jerarquización en la imposición del desarrollo no funciona, está demostrado que no funciona. Es decir, y esto en México, no sé el caso chileno, tengo sospechas que es muy parecido, no es así, es muy jerárquico la imposición de desarrollo, es decir, un gobierno federal, un gobierno estatal, un gobierno local. De eso se deduce, pueden ustedes deducir muy rápidamente, que los gobiernos locales, los gobiernos municipales, son la base de todo eso. Es decir, si tenemos gobiernos débiles, poco se podrá hacer. Bueno, el asunto, ¿qué se busca con todo esto? Por un lado, se busca una solidaridad en el tiempo de ese desarrollo, que ese desarrollo no sea pan para hoy, hambre para mañana. Caso de las mineras, caso de, no sé, las automotrices que pues un día deciden irse porque no les dan las prebendas que han solicitado, etcétera, etcétera, etcétera. También la solidaridad en el espacio, ¿no? Que esa solidaridad se permee en todo el territorio de forma parecida o de forma no dispareja o no segregada. Es decir, hay muchos casos. Una automotriz se instala en un punto determinado, genera atracción de empleo, pero el resto de ese territorio que no puede acceder al mercado laboral que genera esa automotriz o a los procesos económicos que genera la automotriz, queda totalmente disgregado y languidece. Esto sucede en estos momentos en México, en Silao, con la instalación de General Motors. General Motors de cara a la galería es fantástico. General Motors, 2.000 y pico empleos directos, no sé cuántos indirectos, de rama económica por doquier, pero hay una población que está en recesión, que es la población campesina, la población agrícola tradicional del municipio. Bueno,
el asunto es que de ese concepto, de esos conceptos, me dejaba una parte importante, que además es la cuestión de los territorios inteligentes. La búsqueda finalmente pasa por integrar esas partes y crear un territorio que por sí mismo pueda sostenerse en el tiempo, dispersarse por el espacio dado de ese territorio, pero además conseguir la mejora de la calidad de vida del conjunto de la sociedad, del conjunto, no de ciertas élites o de ciertos grupos, sino una idea de cohesión social muy importante, algo que es primordial para minimizar muchos males de la sociedad actual, por ejemplo, la violencia. ¿No? Por ejemplo, la violencia. Es decir, las teorías actuales de desarrollo local están trabajando arduamente. Básicamente esto viene del sur de Europa y también, curiosamente, de países muy avanzados en términos políticos, como los países nórdicos. Estas ideas salen de los territorios inteligentes. Hay un elemento más, bonito, voy a poner varios paisajes, porque yo tengo la creencia de que los mexicanos, me van a disculpar todos ustedes, no se me ofendan, no me apliquen el 33, es básicamente, no miran el paisaje. Yo tengo esa idea, corríjanme ustedes después. Bonito paisaje, un bonito paisaje, que ya he enseñado una parte pera esta mañana, o no son las Barrancas del Cobre, esto, en Chihuahua. Hay un concepto que es el capital territorial. El capital territorial, que tiene que ver con esas teorías de desarrollo local, incorpora todos estos capitales que hay aquí. El capital productivo, que es el tradicional, el que todos conocemos, el que todos pensamos cuando pensamos en desarrollo, pues tejido económico, empresas, microempresas, pymes y todo esto. Un capital social, muy importante, la sociabilidad, es decir, el asociacionismo, qué capacidad de asociación, de vinculación, de vertebración social tiene esa comunidad. Hay enormes sorpresas en México, es decir, territorios con una estructura social muy fuerte, los dos casos que me han precedido son ejemplo de ello, pero territorios donde no hay apenas existencia de trama social. Y descubrimos que las nuevas tramas sociales se están haciendo en las redes sociales, que tienen otro componente de otro tipo, ¿no? Y muy importante, lo que tradicionalmente se conoce como capital humano, pero también el capital intelectual. Es decir, qué capacidad tienen las personas de ese territorio para mejorar en su conocimiento y en la aplicabilidad del conocimiento sobre el territorio, sobre esa base de capital productivo o sobre cualquier asunto que tenga que ver con la dinámica de desarrollo del territorio. Y eso nos lleva a qué presencia tienen las instituciones de educación superior y no superior. De nuevo nos encontramos un problema de relación directa entre el territorio, la educación, las formas de educar y el desarrollo. Encontramos varios problemas de ese tipo. Y finalmente la cuestión del capital natural, que el capital natural es aquello que en los libros de geografía salía hace mucho tiempo, recursos naturales. México tiene recursos naturales, ¿no? Pero también aparece un nuevo recurso natural, un nuevo recurso que es el que está detrás del croquis, el paisaje. El paisaje aparece como el recurso natural y aparece con varios componentes. Bueno, el paisaje ahí está, creo que es un desierto, creo que en Coahuila, no recuerdo bien ahora el lugar. El desierto también es un paisaje. Hago inciso que el paisaje existe en todas las culturas, en todos los lugares y tiene diferentes maneras de verse. En todas partes hay paisaje. Bueno. La cuestión es que todas estas cuestiones de desarrollo local se pueden medir. Es decir, se pueden medir con distintos parámetros. Aquí en México hay la fundación en este país que ha hecho ejercicios de medición sobre estas cuestiones a nivel estatal. A nivel municipal, pues es algo más complicado, hay menos trabajos, pero aquí tengan en cuenta pues todo lo que se tiene en cuenta y que se puede medir, desde los recursos físicos a los recursos humanos. Es decir, por ejemplo, ¿cuántos licenciados hay? O cuántos formados en mecatrónica, o lo que usted quiera, ¿no? El tema cultura e identidad, se puede parametrizar todo esto. El hecho de conocimientos y técnicas y competencias, y aquí nos lleva a lo formal, técnicas formales de conocimiento formal, que se enseñan normalmente en centros educativos, y técnicas y competencias no formales,
que forman parte del saber popular. La cuestión de la gobernación, de la gobernabilidad, la presencia de recursos humanos capacitados. Por ejemplo, el otro día el gobernador de Puebla, Moreno Valle, anunciaba una gran inversión de Volvo, creo que Audi, en un lugar no el habitual que uno pensaría. Y una de las preguntas que le hacía el periodista es decir, bueno, eso generará una demanda de recursos humanos capacitados que no hay allí. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo se va a hacer eso, no? Entonces, ahí está una gran cuestión. Las actividades y empresas, también comento, este país, hay un anuncio en televisión que dice yo soy Toño y tú eres Pepe o algo así, ¿no? Es decir, este país es un país de Toños y Pepes, como España, aunque nos hacen creer que España en concreto nos hacen creer que es un país de grandes empresas, Telefónica, Repsol, y nos quitan los argentinos no sé qué de Repsol y todos los españoles nos rasgamos las vestiduras e invadiremos Argentina, ¿no? Pero en realidad es un país de microempresas, de pymes. El 95% del tejido español es de pymes. El 93% del tejido mexicano es de pymes. No sé cuál es el porcentaje chileno, pero por ahí va. Realmente la economía de los países y los territorios se basa en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas. Y esto es una cosa que parece olvidarse. Y luego otras cuestiones, pues como las relaciones con los mercados, las posibilidades de conectividad, la existencia de infraestructura. Y una cuestión que cada vez cobra más relieve, que es la imagen, la percepción que se tiene sobre el territorio. Y entonces aquí entramos en un terreno que lo dejo a su criterio, a su conocimiento y a lo que ustedes conozcan, ahí lo dejo, ¿no? ¿Qué percepción se tiene de las cosas? Todo esto se puede medir. Aquí simplemente un ejemplo de medición. Hay muchas técnicas de medición, no es aquí el momento de explicarlas, pero hay muchas maneras de medir todo eso. Y se hacen estos pastelitos, esta especie de pastelitos, donde te dice que un territorio es más de una cosa y menos de otra, etcétera, etcétera. Bueno, uno de los recursos físicos más propios del territorio es el paisaje. Pero además porque es un indicador general de la sostenibilidad ambiental. El valor o la calidad de los paisajes determina cómo está la sostenibilidad ambiental. Es decir, este es un paisaje tomado en la autopista México-Puebla, de ahí Don Goyo, el Popocatépetl, exhalando, está enfadado con lo que pasa, está enfadado realmente, está exhalando el hombre enfadado, y hay al atardecer, ¿no? Esto es un paisaje tomado así, a volapié, en la autopista, ¿no? Representa una calidad. Hay algo. Podríamos tener unas fábricas, podríamos tener otro tipo de elementos así, ¿no? Bueno, ciudad de Zacatecas, de esto. Aquí, cada vez más ha habido un cambio, esto les explico, creo que algo ha comentado Pera esta mañana, yo repito algunas cosas, en el sentido de que hay un cambio generalizado desde los años 60 de la concepción de qué es paisaje, en términos académicos, en términos desde la geografía o desde incluso otras disciplinas, pues algunas sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, la psicología, ¿no? La psicología inicialmente no miraba el paisaje para nada, o sea, no prestaba atención a este elemento, y hoy en día, ya hace unos años además, pues lo toma en cuenta como un elemento para analizar, para diagnosticar, ¿no? O la arquitectura o otras disciplinas. Ciertamente hay que decirlo que no son muchas las disciplinas que le meten mano al paisaje, realmente, y eso es un problema, porque disciplinas que tienen peso orgánico, digamos, peso en la cuestión de decisión, de poder, de acciones, pues no prestan atención. La política, el derecho, muy poco, ¿no? Es decir, hay esa cuestión. La economía, por supuesto. Sí, qué bueno que me lo dices, porque los economistas son geográficos, espaciales y muchas cosas más, ¿no? En los últimos años hemos asistido después a esta renovación del concepto de paisaje, pero hay que decir que este es un concepto europeo, europeizante, además de una parte concreta de Europa. No es un concepto, es lo que llega de aquí, es lo que llega de la Europa occidental, de esos países que ahora están mal, ahora se van a hundir todos, Italia, Portugal, España, y todos van a desaparecer, pero también viene de los anglosajones, del mundo anglosajón, y
curiosamente no es lo que permea aquí la mirada norteamericana, la mirada estadounidense, que es muy solvente en las cuestiones de paisaje, ni tampoco la mirada asiática, la mirada especialmente china, de muy larga duración. Es la mirada del paisaje de más larga duración en estos momentos de la historia, con una percepción del paisaje totalmente diferente a la nuestra y que no ha permeado. O sea, finalmente permea las cuestiones que están sucediendo en la Europa occidental. Ese cambio ya no es una imagen estática, ya no es una cuestión simplemente qué bonito es un escenario ahí, con todos sus... Yo veo aquí un paisaje, ¿no? Y todos ustedes están aquí quietos, en una foto fija. No, es algo más. Es una cuestión que tiene que ver, si me pones la presentación, sí, gracias. Es un termómetro indicativo de calidad de vida, de valor, de salud, de territorios, de relaciones en la sociedad, de cuestiones de valor de la sociabilidad, pero también de la economía. Aquí este paisaje lo podíamos tener todo totalmente destrozado por la acción, por ejemplo, de una cementera. Poner una cementera ahí en medio, ¿no? Por ejemplo. Y que viene derivado porque la caída, o sea, la desaparición de paisajes. Se transforman los paisajes tradicionales. Hay una crisis ecológica global, es decir, el concepto, problemas de cambio climático, desertización, falta de recursos hídricos, deforestación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una preocupación y el paisaje sale como el último baluarte de defensa de esta cuestión ambiental, de esta cuestión ecológica. Y finalmente, el inicio, esto insisto, en Europa Occidental, de valorización del paisaje como un recurso económico y social. ¿Por qué? Porque en muchos lugares de escasez de paisajes destruidos, la gente desea un paisaje y va a ver un paisaje, y disfruta de un paisaje. Y porque lleva algo más que tiene que ver con la psicología. Está demostrado, está estudiado desde los años 80, que las diferentes personalidades entienden los paisajes de distintas maneras y quieren distintos paisajes según la personalidad de cada uno de nosotros. O sea, esto se ve muy claramente en un paisaje uniforme, como por ejemplo en la Antártida. Tienes a un investigador que es un hombre animoso y valiente y demás, que admira la belleza que ve en la Antártida. En cambio, un hombre cansado, aburrido, contable, que no ve nada, ve blanco, solo veo blanco, ¿no? Está escrito esto, hay relatos de esto, ¿no? El paisaje tiene estas consideraciones. Bueno, también el paisaje esconde algunas cosas. Esta es una bonita cascada, pues tipo Iguazú, tipo así. No es Iguazú, ni mucho menos. Esto es en la Piedra de Cavadas. Los mexicanos de la sala pues tienen una imagen de cómo es la Piedra de Cavadas y a qué huele la Piedra de Cavadas, o olía. Esto es el río Lerma, es el río más contaminado de México. Pues es una cascada de agua contaminada. Bueno, el paisaje nos esconde también estas cosas, ¿no? En época de lluvias, esto es en época de lluvias, el salto en la piedra. Bueno, el paisaje además atraviesa una situación paradójica, o sea, a la vez, por un lado hay toda esa cuestión de reivindicación del paisaje, de los conjuntos paisajísticos, porque se pierden, porque se pierde el pasado, se pierden las tramas construidas, se pierden los valores culturales que hay, pero a la vez se está creando el cliché, los paisajes cliché, los paisajes prototípicos. Es decir, aquí en México tenemos esta Televisa que nos ilustra cada X tiempo con esos maravillosos cortes, esos cortes que nos ponen. Curiosamente siempre son señoras muy guapas, que les flota siempre la ropa, se encuentran ustedes que les flota la ropa, y además son increíbles los paisajes, o sea, abuelos de águila, una cosa tremenda, ¿no? Espectacular, ¿no? Eso es un cliché. El cliché que se vende fuera de lo mexicano, O sea, si tú vas a México y tú llegando al aeropuerto, tú esperas eso directamente. Y además te lo pone ya ahí en inmigración, te entretienen con algunas imágenes de este tipo para que tú no te pierdas del asunto, ¿no? Eso es un cliché. ¿Cómo son estos clichés que nos pone la televisión, nos pone el cine, nos pone muchas cosas, pues esto es un paisaje deseado por una cultura, la cultura norteamericana, que nos lo han puesto intravenosa en todas las series de policías. Aquí, oigan las sirenas, hay que oír las sirenas, están las sirenas de policía ahí, Yo me imagino, los mafiosos, yo veo aquí los mafiosos. Pero además
ese cliché se repite porque el mundo se ha globalizado y, por tanto, esos clichés, hay esta serie CSI Las Vegas, Miami, lo que siempre van volando, ¿eh? O sea, fíjense que siempre vuelan sobre los edificios, ahí los rascacielos, es tremendo, ¿no? O sea, una cosa fantástica, ¿no? Pero, claro, ponme Hong Kong, esto es Hong Kong. Hong Kong, aquí está Jackie Chan y seguro, ¿no? Pero es un cliché, todos esperamos estos. Y ahora los nuevos ricos del Golfo Pérsico, mira, esto es Abu Dhabi o Doha, no recuerdo, creo que es Abu Dhabi esto, pues este es el paisaje, y además nos dicen, esto es el futuro, esto es el futuro. Esto está hecho en pleno desierto, en el año 2005 no había nada. El dinero del petróleo ha hecho esto y de las nuevas inversiones inmobiliarias de los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Es decir, esto es un cliché de lo que es un paisaje deseado. El paisaje del futuro, el paisaje de la modernidad. Todos van con iPad, todos son maravillosos, todos son modelos de publicidad aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Lo demás no existe. El paisaje, pues, tiene algo más y el valor del paisaje tiene un valor como patrimonio cultural e histórico en sí mismo, es receptáculo de todo eso. Es un indicador, insisto, es un indicador de calidad ambiental y es un recurso económico. Por ejemplo, pues yo les explicaba el secreto de esta imagen, de esta bonita imagen, pero yo les tengo que decir que los jóvenes de La Piedad se van a enamorar y a besar a este lugar cuando llueve. Después de las lluvias van todos y está lleno de jóvenes, de parejas de jóvenes que van a este lugar porque es muy bonito quererse con un paisaje bonito. ¿Sí? No, en serio, ¿no? Ahí está, lo vemos, la luna, tiene que estar la luna, este tipo de cosas. Ojo con estas cosas de la psicología porque están ahí, están presentes. Entonces, no es lo mismo besarse al lado de un cochinero que besarse al lado de una cascada, ¿eh? Ojo en esa cuestión. El asunto es que en los últimos años, pues además, esto nos hace coincidir con otra cuestión, esta cuestión del paisaje, esta cuestión de la revalorización del paisaje conceptualmente, nos hace coincidir con otra cuestión que es la apertura semántica del concepto de patrimonio. Cada vez más hay más patrimonios. Hasta hay alguien que decía por ahí que, pues, es que al final lo van a decir que todo es patrimonio, yo ni me muevo, ¿no? Porque igual dirán que soy patrimonio, ¿no? ¿No? Sí, porque está ampliando tanto el concepto de patrimonio que esa concepción nos lleva a valorar cosas que no se valoraban. Y eso nos ha llevado a una aceleración en la conceptualización de patrimonio. Por ejemplo, y que se ve en un reflejo, por ejemplo, en la ley mexicana. La ley mexicana es de los años 70 y el cambio tan drástico en las valoraciones de patrimonio nos lleva a que haya muchos patrimonios que no estén contemplados clarísimamente ahí. Y entonces, pues hay que hacer adecuaciones a la ley. Uno de los problemas que encontramos en México en relación patrimonio y paisaje es precisamente que el paisaje no está considerado. ¿Por qué? Porque la ley no lo considera ante esa aceleración del concepto de patrimonio que se ha sucedido en los últimos tiempos y que para las cuestiones del paisaje nos acerca conceptos patrimonio y paisaje que antiguamente estaban un tanto separados. Bueno, el contenido patrimonial del paisaje yo entiendo que viene como dado, yo lo tengo muy claro, ¿no? Este es uno de los, quizás el único paisaje mexicano, es patrimonio de la humanidad, el paisaje de Agavero, pero que además tiene, lamentablemente, pues no tenía que venir Pepe Hernández a explicarnos el detalle de qué pasa aquí detrás de este paisaje, pero el asunto es que buena parte de estas configuraciones paisajísticas nos remiten a la memoria, a una identidad y evocan muchas cuestiones. Aparte de esto, de este paisaje ya ser considerado un paisaje nacional, identitario de México, eso te lo ponen en el aeropuerto y tú piensas que todos los mexicanos son gimadores y le dan la piña y hacen tequila, todos, absolutamente todos, porque esto es un paisaje cliché mexicano ya en estos momentos, ¿no? Pero que tiene un discurso económico detrás por quien potenció el paisaje, ¿no? Pero detrás de todos los paisajes, absolutamente de todos los paisajes que yo les estoy enseñando, hay algo, por ejemplo, fíjense ustedes que hay una pequeña organización territorial seguramente ahí que ha hecho unos campos de cultivo, hay una cuestión, ya me das 10 minutos, ¿no? Pues si no me da tiempo. A ver, voy a ir más rápido. ¿Qué pasa aquí? Nos lleva a esa consideración. Bueno,
acelerando un poco, pues me piden que acelere, vamos a ver, el patrimonio, tanto patrimonio y paisaje son puntos de encuentro entre dos conceptos, o sea, dos elementos, ¿no? Por un lado, tanto paisaje como patrimonio es objeto, es un objeto. Hay una objetividad muy en clara de lo que es paisaje y patrimonio. Un edificio, el paisaje en sí mismo, lo que ustedes quieran. Pero aparte es subjetividad. En ambos casos es subjetividad. Es algo que remite a una identidad, en el caso de un edificio, ya a una memoria que tiene el edificio, que le asumimos al edificio, pero además es también, en el caso del paisaje, subjetividad, porque yo no veo el mismo paisaje que puedes ver tú o que puedes ver tú. Es distinto, porque tiene que ver mucho con muchas cuestiones, consideraciones sociales, culturales, formación, muchos otros elementos. Es decir, ambos conceptos, objetividad, porque es tangible, y subjetividad, están presentes en los dos conceptos. Aparte de eso, hay una relación de esa apertura de semántica que les decía en el patrimonio, que además ha hecho que sea acumulativo y que vaya muy bien para considerar el paisaje patrimonio. Hemos pasado del elemento, el edificio, a un conjunto, a un territorio. Las concepciones patrimoniales más recientes ya están considerando claramente territorios enteros, ¿no? Y no solo un elemento. Eso es una evolución en los últimos 30 años. Bueno, además, entender el paisaje como recurso, ya en el campo de entender que es un recurso que se puede utilizar para el desarrollo territorial, nos lleva a que es algo que se observa desde fuera. Por tanto, puede haber un otro que observa lo que hay ahí, pero también es interno, lo que hay dentro del paisaje y que se analiza desde fuera y desde dentro a la vez. Y que lo puede analizar probablemente mucho mejor quien está dentro de ese paisaje. Bueno, reiterando, pues todas estas dimensiones, tiene el paisaje todas estas dimensiones, dimensión histórica, la dimensión ambiental, la dimensión territorial, la dimensión urbanística, la cultural, la estética, todas estas dimensiones están dentro del paisaje y por tanto las debemos considerar en una acción de gestionar el paisaje o de conseguir que el paisaje sea un recurso. Bueno, vamos a... Evidentemente, el paisaje, las estructuras y procesos que se ven en un paisaje implican toda una serie de elementos propios de una dinámica cultural, pues desde la historia, las formas concretas, culturales que hay en ese territorio, procesos de cambio de todo tipo que se dan en el territorio y que, por tanto, tenemos que sumar a todas esas, a la anterior, a estas dimensiones, es decir, hay que considerar estas dimensiones. Estoy pensando en analizar el paisaje, ¿eh? Yo estoy comentando esto en función de analizar el paisaje. Bueno, un poco yendo rápido, no quería extenderme. Las limitaciones, para todo esto se necesita, para que el paisaje sea reivindicado y utilizado como recurso, se necesitan unas políticas de paisaje. Todos los lugares que están implementando políticas de paisaje, algunos países de la Unión Europea, tienen políticas específicas sobre paisaje determinadas en base a leyes que penden todas de la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje. En Latinoamérica no existe en estos momentos un convenio de ese nivel. Existen algunas iniciativas puntuales de grupos profesionales, por ejemplo, los arquitectos, pero poco más. El hecho es que en México hay varios asuntos, varias limitaciones en el desarrollo de políticas que tengan en cuenta el paisaje. Por un lado, hay un difuminado, quizás lo vamos a ver mejor, una indefinición jurídica del concepto de paisaje. Hay varias leyes, precisamente la Ley GEPA y algunas otras puntuales, más concretas, de estados, que sí que hablan del concepto del paisaje, pero de forma puntual, de forma sesgada, de forma no dándole prioridad. Siempre lo dicen como algo más, ¿no? Algo más a tener en cuenta, pero poco más. Quizás la más detallada curiosamente es una ley de paisaje urbano, que es aquí de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Quizás sea la que más tiene esto, pero estamos muy lejos de un papel determinante del paisaje en términos jurídicos. Es decir, no existe una ley de paisaje como tal. Hay un reclamo muy tenue de la necesidad de una definición jurídica, porque se ha hablado mucho a lo largo de la mañana de muchas cosas, pero realmente si no hay una ley
no hay una ley que soporte todo eso, es difícil aplicar muchos de estos conceptos. Después, hay una visión, aquí, pues como no estamos entre geógrafos, puedo criticar a los otros geógrafos alegremente, sí, alegremente, que es, hay una visión excesivamente físico-biologista del ordenamiento y, por tanto, la aplicación del ordenamiento, la consideración del paisaje en el ordenamiento. Esto viene determinado porque ha habido un peso muy específico de la ecología del paisaje, los conceptos de ecología del paisaje, y en lo que es la determinación de ordenamientos ecológicos y demás, tiene mucho peso la construcción de unidades del paisaje, por ejemplo, que tienen mucho que ver con estos conceptos de ecología y paisaje. Esto es un problema. ¿Por qué? Porque la construcción física absolutamente física y biologista, olvida la gente que vive allí. Hay tantos artrópodos y tantos venados y 300 conejos y 200 pinos, y el hombre pues no está. En estos ordenamientos no está el hombre, ¿no? Apenas está el hombre. Dan resultado esto. Estos son el resultado de las planeaciones que existen. Esto es público, esto es un ordenamiento cualquiera, que se hacen unidades del paisaje, ¿no? Todas esas manchas son diferentes tipos de paisaje que tienen toda una serie, pues sus insectos, sus animales, sus plantas, etcétera, etcétera. Pero el hombre, sus ríos, sus cortes geológicos, pero el hombre está ahí, pues como que no está, como que no está. Es una crítica fuerte básicamente a geógrafos, pero también a urbanistas y arquitectos, que son los que más meten mano en estos asuntos. Luego, una cuestión de ambivalencia y compartimentación conceptual del término paisaje en México. Es decir, aquí tenemos un bonito paisaje de viñas en el Valle de Guadalupe, en Baja California, pero un bonito paisaje podría estar en cualquier lugar del mundo, pero tenemos, por ejemplo, esto es un hotel, eso es un hotel, endémico se llama, del grupo Habitat. Estos son a $270 la noche. ¿Por qué? Porque solo los que tienen dinero, los ricos también lloran, pero los ricos también solo tienen derecho a ver el paisaje. Sí, los ricos también lloran y tienen el paisaje, este paisaje. De nuevo, lleven a su pareja en esas casitas y se despiertan en la mañana comiendo el croissant y con internet, porque tiene conexión a internet, viendo ese maravilloso paisaje. El resto de mortales no podemos hacerlo. Eso es una ambivalencia, obviamente. Solo alguien que tiene capacidad económica, léase turismo norteamericano y canadiense, puede acceder a esto. El resto no puede. Y por tanto las miradas del paisaje también se elitizan. Pero luego tenemos una cosa que yo entiendo que es una compartimentación, incluso una ambivalencia. Es decir, ha habido esto en estos últimos tiempos, una enorme reivindicación por este territorio sagrado indígena y que la base era la reivindicación de un territorio, de un paisaje, de un entorno, pero al cual lidiaba con una falta de marco jurídico claro, porque no existía, pero además con todo lo que son las problemáticas de la explotación minera. Es decir, pareciera que el único paisaje posible sería ese paisaje ritual, con esas características, frente a los paisajes ordinarios, a los otros paisajes, que estaríamos limitándonos a eso. Bueno, paso esto un poco rápido. Bueno. Dale, le doy. Bueno, es que se me han puesto aquí 10 minutos, ¿no? Bueno, el asunto. Básicamente, el asunto, muy así más rápidamente, nos plantea que cuando intentamos proteger este paisaje, este entorno, este territorio, fíjense el discurso que los hayan seguido, se habla de territorio sagrado, de paisajes sagrados, se habla de comunidades, se habla de todas estas cuestiones, pero se intenta salvaguardar porque hay una lectura superior, es decir, la agresión de las mineras transnacionales, la agresión de deterioro de una identidad supuesta, ¿no? Y entonces todo es una lectura compartimentada de una manera de pensar, de ver el paisaje concreto y determinado. Bueno, cosas positivas, para no decir cosas negativas solo. También hay oportunidades. La primera oportunidad es que existe, y está articulado en México, aunque se ha hecho poco, ordenamiento territorial comunitario. Es una herramienta que sirve, entre otras cosas, para que realmente haya un diálogo entre las partes y esas partes pueden introducir el paisaje como un concepto de valoración, un concepto a tener en cuenta. Hay que trabajarle mucho todavía, es algo que está en mantillas, pero es una buena herramienta de inicio.
Hay otras cuestiones muy pequeñas, muy puntuales. Hay algunas reivindicaciones, la de que he enseñado hace un momento es una reivindicación, pero esta es una reivindicación quizás más interesante en términos de lo que está planteando. Es la reivindicación por la bufa, por los picachos en la ciudad de Guanajuato. Es decir, había un proyecto urbanístico, todavía pende la amenaza de ese proyecto urbanístico inmobiliario que iba a cambiar totalmente la fisonomía de los paisajes de la bufa. La bufa es estos picachos, que forman parte del paisaje de la ciudad de Guanajuato. Cuando tú llegas a la ciudad de Guanajuato, esto es lo que ves, estas montañas, esos cerros pelados que forman parte de ese entorno. Inevitablemente, la imagen de Guanajuato está ahí integrada. Bueno, la sociedad civil de Guanajuato, se organizó, consiguió hacer un plebiscito público al alcalde, decirle que ese proyecto no lo querían y que iban a votar para ver quién quería el proyecto y quién no lo quería. Obviamente, aquí dentro hay toda la amalgama de situaciones políticas que se pueden dar en México, que es muy rico e interesante, desde el político tranza hasta los bien intencionados, todo ese amplio abanico, estaban ahí. Es muy interesante este caso y de una modernidad exultante, en el caso mexicano, muy en el centro del reclamo. Están reclamando, lean lo que dice aquí uno de los portavoces, un antropólogo, Luis Miguel Rionda, dice, la bufa y los picachos no son cualquier montaña. Ya lo dije, claro, esto no es cualquier cosa. Son un icono que nos proporciona identidad, sentido de pertenencia a los que vivimos en Guanajuato, capital. Nuestro, fue denominada así por los mineros fundadores de este real de minas por su semejanza a la bufa de Zacatecas. Ningún zacatecano permitiría que su montaña insignia fuera estrangulada por, bueno, en este caso por un cerco de casas de habitación, comercios y hoteles, parques urbanos como los que pretende desplegar alrededor la bufa guanajuatense, ¿no? Es decir, esto es una reivindicación. Hay muy pocas de este tipo en México, diría que casi esta es la más relevante de estos últimos tiempos y que sigue en pie de guerra porque ha habido cambios de consistorio y sigue habiendo cambios. Esto es un factor para valorar paisaje, porque si la sociabilidad, la ciudadanía valora paisaje, quiere decir que tiene un elemento importante. Y luego otro aspecto que no hay que dejar de lado, que es el hecho de la arquitectura del paisaje. En México ya existe formación académica, además con 10 años de trayectoria, en varios lugares del país, de arquitectura del paisaje, maestrías y formación específica, e incluso arquitectos de prestigio internacional que hacen arquitectura del paisaje. Uno es Mario Schedman, es uno de los más prestigiosos arquitectos del paisaje internacionales y que tiene obras, pues como ejemplo aquí en Xochimilco, el Parque Ecológico en Xochimilco, aquí cerca, pues que de alguna forma es importante que técnicos que tienen un papel muy importante en la determinación de ordenamientos territoriales y urbanismo implementen procesos de respeto al paisaje o de creación de nuevos paisajes respetuosos con el entorno y con el medio ambiente. Estas son cuestiones positivas. Algunas cosas sin querer tropicalizar, porque realmente es el primer tratado internacional que tenemos. Hay que tener mucho cuidado con esto de tropicalizar las cosas, porque parece que, como hemos hablado dos catalanes hoy, pues parece que quedamos aquí de meter, no, venga, vamos todos, venga, de aquí, ¿no? Y no es la cuestión, ¿no? No, lo digo porque a veces nos acusan, no, ustedes neocoloniales, no sé qué, no es el caso. El asunto realmente tiene un valor. ¿Por qué? Tiene un valor primordial para muchos lugares del mundo. En estos momentos en Medellín se están reuniendo los arquitectos de paisaje y están viendo la posibilidad de mejorar la carta que existe de paisaje, una carta firmada por arquitectos hace 2 años y están en estos momentos reunidos en Medellín en un congreso. Este tratado es el único a nivel internacional que considera y que da al paisaje un valor como cualidad inherente de los territorios. Y además dice, de forma muy importante, que no se debe restringir esto a paisajes significativos, a paisajes cliché, sino que debemos considerar todo tipo de paisajes, los paisajes habituales, nuestros paisajes. Todos ustedes, hagan memoria, tienen un paisaje, es su paisaje favorito, el paisaje con el que nacieron, el paisaje que vieron cuando se enamoraron, cuando iban a la escuela o cuando sea, todos. Y por tanto son paisajes ordenados y eso es un elemento que nos lleva al fondo de un derecho, el derecho a un entorno humano de calidad, que no solo ya es recurso, sino que denota calidad de vida. No tener paisaje quiere decir no tener calidad de vida, así de claro. Es decir, la reivindicación en Europa
respecto al paisaje, la destrucción del paisaje sistémico que ha tenido el litoral español por el proceso de construcción de la burbuja inmobiliaria, nos ha llevado a perder paisajes para siempre y, por tanto, a perder memoria para siempre. Entonces, en países grandes con enormes paisajes, es una advertencia de futuro de lo que puede pasar, Por tanto, hay que tomar medidas, ahora que todavía se está a tiempo, en forma de ¿qué? Pues leyes, normas y procedimientos que se deben hacer. Bueno, el Convenio Europeo del Paisaje nos dice que es un elemento clave del bienestar individual. La política no debe ser solo objetivo preservar específicos y espectaculares paisajes, sino a otros más, considerarlo como algo lleno de contenido no pintoresco, no esperar que aparezca el indígena vestido de algo en el fondo de aquel paisaje, en aquella casita que se lleva allá al fondo blanquita, tiene que salir la señora vestida a la forma que todos esperamos. No, es algo más, hay más cosas ahí detrás. Hay que tener una lectura, como explicaba Pera esta mañana, de un palinsecto, de capas como un pastel de hojaldre. O como la película de Forrest Gump, que dice, la vida es como una caja de bombones. Es lo mismo el paisaje. Es una caja de bombones, tú agarras, en la mirada que tú haces, el que más interés tiene o te más llama la atención. Bueno, vamos más cosas. Por tanto, la cuestión es cómo hacemos, voy a acelerar un poco todo esto, voy a pasarlo, porque a mí me interesaba esta cuestión de la gestión del paisaje. Me interesaba porque he pensado que si es desarrollo local, pues tengo que decir algunos tips, aunque esto va a ser muy rápido, fast track, Fórmula 1, cómo se gestiona el paisaje, porque esto se gestiona. O sea, esto no es una cosa, yo les digo, qué bonito aquí, sí, memoria, identidad, paisaje cultural. No, eso no sirve para nada. Realmente no sirve para nada, así muy bien, pero me lo cargo, le construyo lo que sea y me lo cargo. No, hay que intentar hacer un proceso de formulación, de articulación y despliegue de un conjunto de estrategias dirigido a la valoración de un determinado paisaje y a la mejora de la calidad de vida de las personas en el marco de desarrollo sostenible mediante la utilización de instrumentos adecuados y la implementación de programas y acciones específicas. Se debe hacer un programa de acción para conocer el paisaje y gestionar el paisaje y poderlo proteger o utilizar como recurso, que es a lo que vamos. Bueno, las características de la gestión del paisaje tienen estas 4 dimensiones, estos 4 elementos principales, ¿no? Por ejemplo, debe tener en todos los momentos una dimensión social. No debe dejar de lado a las comunidades, a los grupos humanos, a las localidades que están en ese paisaje, en ese entorno, o aquellos que disponen de ese paisaje. Se dan cuenta ustedes que hay una clara relación entre territorio y paisaje. Como bien decía Pera, el paisaje no es territorio, pero el territorio tiene paisajes, ¿no? Es una cosa a tener en cuenta. Se debe hacer con una perspectiva de sostenibilidad, es decir, la creación de protección o de gestión del paisaje debe hacerse desde esa perspectiva. Además, con una dimensión temporal, porque el paisaje cambia en el tiempo y nosotros debemos hacer un control de cambios que algunos son inevitables, pero algunos son muy agresivos y esos son los que se deben controlar de alguna forma o minimizar de alguna forma. Y por lo tanto debe tener un enfoque operativo totalmente y la dimensión temporal. El enfoque operativo quiere decir que debe haber acciones. ¿Qué acciones? Pues bueno, desde esa acción de ponerlo en papel y decir protegeremos o gestionaremos este paisaje, pero acciones para conocerlo. Es decir, acciones que van desde los niños hasta los adultos. Bueno, todo esto existe una notable bibliografía. Pues si puedo presumir de algo, pues en Cataluña hay ya una importante producción en este sentido de la gestión del paisaje, insisto, porque somos un país muy pequeño y no tenemos paisajes, nos los hemos cargado todos, o se los han cargado todos, ¿no? Entonces, ha aparecido una norma y la norma obliga a la gestión, a la reivindicación del paisaje a través de la gestión. Es decir, tú, persona de Barcelona, ciudadano, citadino mejor dicho, sal al campo, pero no vas al campo simplemente, vas a ver algo que es parte de tu identidad, de tu esencia cultural y que es escaso y que lo tratamos de conservar porque lo estamos gestionando. Y lo introducimos en los planes de ordenamiento para protegerlo, pero además hacemos acciones
de conocimiento del mismo a todos los segmentos de la sociedad posibles. Hay que mirar el paisaje. Es un ejercicio que hay que hacer para evitar no mirarlo, porque si no lo miramos, lo destruimos. ¿De acuerdo? Aquí hay varias, aquí les dejo por si, bueno, inevitablemente hay una fase 1 de toda esta cuestión, es decir, plantear una hipótesis de partida de lo que se quiere, pero además una delimitación del ámbito de acción, porque todos los paisajes o no lo podemos tomar, o sea, es decir, tenemos que delimitarnos y tenemos que plantear algunas acciones, unas líneas fuerza que tienen inevitablemente que caer en cosas como, por ejemplo, alguna especialización, por ejemplo, los paisajes del vino, es una especialización, los paisajes de la vid o no sé, o los paisajes de mineros, o los paisajes que tienen que ver con el elemento histórico, los castillos o ese tipo de cosas así, ¿no? Y aquí tendríamos que variar y ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero evidentemente si creamos una ruta del café o si creamos una ruta de lo que sea, de algún producto, hay un paisaje y forma parte de esa producción. No es solo ir a la hacienda cafetera a ver cómo se hace el café, sino es un entorno que se ha transformado y que forma parte de una base cultural y desarrollo económico. Bueno, primera fase, se me está acabando la batería, se acaba todo, me quitan los minutos, se acaba la batería aquí. Bueno, no pasa nada. Hay que hacer, obviamente aquí requiere de algún conocimiento técnico que es el análisis territorial, el diagnóstico del estado de ese paisaje, el análisis de las distintas fuentes de información que puede haber sobre ese paisaje, sobre ese entorno. Existen muchas fuentes de información. Aquí introducimos muchos elementos de conocimiento del territorio que se utilizan habitualmente. Demografía, datos de migración, datos de marginación, etcétera, etcétera, aparte de otros de carácter ambiental. La capacidad que tenemos, porque no podemos gestionar paisaje si no hay interacción con los actores sociales. Si no hay actores sociales, y mucho menos no hay papel de las instituciones, poco se puede hacer. Poco o nada se puede hacer, porque quedará como un proyecto académico simplemente, ¿no? Y obviamente la redacción del informe de esto. Hay diferentes pasos que pasan finalmente, me paso estos, por un despliegue, por una última fase, que es el despliegue de una difusión de una estrategia de comunicación respecto a ese paisaje, a ese entorno que queremos, con diferentes propuestas y diferentes resultados que se deben evaluar. Es un proyecto, no más, no tiene mucha más complicación. Lo que pasa es que está ese entorno paisajístico ahí detrás, ¿no? Bueno, no sé si, en todo caso, adelantándome, acabando para acabar, a ver si me deja. Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, este señor habla de gestionar el paisaje, bueno, y todo esto cómo se hace, ¿no? Esto cómo empezamos a hacer esto, ¿no? En primer lugar, en todos los lugares que se han hecho ejercicios de gestión del paisaje, lo primero que se ha hecho es generar indicadores, establecer indicadores y, a partir de los indicadores, catálogos de paisaje. La labor que queda por hacer es establecer los indicadores que podemos tomar mucha bibliografía existente, pero también la voluntad legal, porque tiene que haber un sustanto jurídico ahí, en crear un catálogo de paisajes. Si no existe un catálogo de paisajes, no sabemos la riqueza paisajística de un territorio, de un entorno, de un país o de una región, y por tanto no podemos incidir en aquellos que sean con más problema de deterioro o con menos problema de deterioro, ¿no? O con más capacidad de ser gestionados, ¿no? En esos indicadores se tiene en cuenta el estado actual del paisaje, los procesos de evolución que ha tenido ese paisaje, las políticas que existen respecto al paisaje, que han existido respecto al paisaje, el comportamiento de la sociedad respecto al paisaje, eso que les digo que miramos el paisaje de distintas formas, y el grado de satisfacción paisajística. Ya acabo, ¿no? ¿Me tienes que ir corto? ¿Verdad que sí? Bueno, ya corto. Bueno. Yo sí, ya corto. Yo todo lo que tú me digas, no quiero aquí, la gente tiene hambre, yo lo comprendo. Bueno, quedo abierto a cualquier pregunta. Muchísimas gracias por la atención y disculpen la rapidez.
¿Alguna pregunta? ¿Hacemos 2 preguntas? ¿Alguien? Ana, ¿te puedo sugerir que se reseñe brevemente el trabajo del compañero que no pudo venir sobre el paisaje agavero? Bueno, la persona que, Pepe Hernández, José de Jesús Hernández, investigador del CIESAS Occidente, es probablemente el especialista de paisaje mexicano más importante en estos momentos. Él ha trabajado arduamente el tema del paisaje agavero, es su tesis de doctorado, es premio nacional, y aparte ha trabajado también el paisaje huertero en Atotonilco. Esto está en Jalisco, él vive en Jalisco. Casualmente en Jalisco, en la provincia, yo les tengo que decir, yo he trabajado en provincia muchos años, es en la provincia donde se está mirando más el paisaje en términos académicos. Entonces, no es casual que Pepe haya hecho esos trabajos. La cuestión del paisaje en el agavero, para no hacer muy largo el asunto, es un paisaje considerado patrimonio de la humanidad, pero que detrás del paisaje hay una construcción por parte, ese paisaje se consiguió esa denominación de paisaje de patrimonio de la humanidad por la presión de los grupos tequileros, de los empresarios tequileros muy importantes en este país. Fue utilizado como una estrategia para posicionar marcas y consumo de tequila en el resto del mundo. Piensen ustedes que el consumo de tequila, el 80% del consumo de tequila se hace en Estados Unidos, no se hace en México. Un altísimo porcentaje de consumo se hace fuera de México. Y, por tanto, había un discurso de construcción de imagen, que se utilizó un entorno agrario modificado como el paisaje agavero para conseguir esa denominación, con todo lo que supone de ahí, ¿no? Es decir, un grupo político de la élite política media en ese asunto y deja de lado la presencia de comunidades en el entorno local, creando una distorsión. Eso es su trabajo. El trabajo de Pepe es sobre ese asunto, lo cual no quiere decir que no tenga valor toda la construcción de paisaje y de valorización del paisaje de esto. En otro ejercicio que no tiene ese componente donde hay un grupo económico importante, es el de los huerteros de Atotonilco. Atotonilco está a 40 kilómetros de Guadalajara. Se conserva todavía la tradición de los canales de riego y la construcción de huertos, algunos de temporada, creando una modificación del entorno paisajístico de esa población cercana a los Altos de Jalisco. Eso es el trabajo, digamos, puntual y que lamentablemente pues, no ha podido explicar él con el debido detalle, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, algo bastante personal. Creo que tanto la ponencia de Pérez y de Martín me llegan muy de cerca. Soy arquitecto, trabajo en el Consejo de la Cultura de Chile y nada, ha sido muy grato escucharlo. La verdad que he pasado toda la historia de lo que ha ocurrido a propósito del desarrollo del paisaje, el ordenamiento territorial, y la verdad que ha sido bastante placentero escucharlo y creo que motiva mucho a seguir estudiando sobre lo que ustedes están haciendo aquí en México a propósito del paisaje y el ordenamiento territorial. Mi consulta va más que nada quizás a Miriam o a Ana María, a ver cómo estos temas del paisaje y el ordenamiento territorial se cruzan con las acciones propias que está haciendo el CONACULTA en México. Creo que quizás podríamos profundizar más en el tema de que el ordenamiento territorial se cruza más con el tema del patrimonio cultural inmaterial. Ambos temas que están asociados, el paisaje y el ordenamiento territorial, ¿cómo el CONACULTA los absorbe o cuáles son las acciones que llevan a cabo y cómo las implementan? Nosotros desde el Consejo de la Cultura de Chile, por lo menos, no lo tenemos asociado. Tenemos un trabajo incipiente, liderado principalmente por Cristian, a propósito del patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio cultural material está visto de manera muy súper puntualizada en todo lo que son los monumentos, ¿ya? Pero el tema del paisaje es un tema bastante nuevo en Chile y de alguna manera lo están abordando arquitectos de muy buena manera, urbanistas y geógrafos, pero no está relacionado con el Consejo de la Cultura. Entonces me gustaría saber cuál ha sido la experiencia del CONACULTA a propósito de estos temas. Eso. Bueno, el Consejo tiene en materia arquitectónica, tiene sitios y monumentos, que se ocupa de toda la obra institucional,
y tiene un proyecto con reglas de operación, que son proyectos muy específicos, muy vigilados, con bastante dinero, pero que los ve siempre la Secretaría de Hacienda. Entonces, el segundo es más dúctil, a pesar de que las reglas son más estrictas, ¿sí?, al ser un proyecto con reglas de operación, y trabaja con las comunidades. En este trabajo de las comunidades, trabaja sobre bienes muebles que no son necesariamente patrimoniales en términos de la ley del 72, pero que sí son valorados por la comunidad como algo propio. Eso es lo que trabaja el Foremova. Foremova, así ya los vamos a llenar de siglas, así se llama ese programa. Ese es el trabajo del Consejo. En lo que se refiere estrictamente a patrimonio material e inmaterial, nuestra participación ha sido a través del INAH en el tema del paisaje agavero. Es una cosa paradójica. No es solo de México, esto pasa en cualquier lugar del mundo. Por una parte, el INAH trabaja para conseguir la nominación como paisaje, patrimonio de la humanidad del sitio agavero, y por otra parte, su doctorante habla en términos infinitamente más críticos de este paisaje, de la manera muy elegante en que lo expuso el doctor. O sea, toma con nombres y apellidos como quitaron de ese paisaje a cualquier trabajador que fuera, digamos, estragado por haber sido gimador de los agaves, y que por lo tanto no correspondiera a los paseos turísticos que van por ahí. El único pequeño problema que se encontraron un tiempo después, y también lo dice Hernández, es que nadie sabía gimar el ágave. Gimar es quitar con un machete cada una de las pencas hasta llegar al corazón del agave, que es lo que permite trabajarlo. Bueno, esos son casi anecdóticos. Entonces, el INAH, qué lástima que no esté Rosa María porque hubiera gozado. El INAH trabajó en los dos sentidos, por una parte peleando por la nominación y por otra parte, digamos, financiando a un doctorante y a un doctor que lo criticaba fieramente. El CONACULT ha tenido que ver también con otro tipo de paisajes. Hemos trabajado a través del INAH, pero también de otras instancias en CONACULT, en algo que es mucho más criticado, que se llama el Camino Real de Tierra Adentro, que es el camino que se construyó durante la colonia, desde el centro, desde Tenochtitlan, México, para mandar tropas hacia las zonas mineras, hacia el norte, para obligar a la población nativa a trabajar en condiciones que jamás se lo hubieran imaginado, los socavones de las minas. Y este camino se extiende, parte aquí en el DF, o sea, en México, Tenochtitlan, y va cruzando todo el territorio minero y llega hasta Nuevo México, Arizona. Las críticas que se han escrito, no por un doctor, no como tesis, no financiadas por el Estado, es que aquello que produjo tanto dolor, que se construyó con una intención militar para aplastar a otros mexicanos, y hoy día se glorifica como el Camino Real de Tierra Adentro. O sea, ¿qué es lo que estamos celebrando finalmente? Un camino por donde pasaron ejércitos invasores a que aplastaran a población local para que los esclavizaran trabajando en las minas. Y después, el producto de todo esto fuera hacia el puerto de Veracruz, donde se embarcaba para la península ibérica, o pasaba, digamos, a territorios de lo que hoy día es Norteamérica, donde se estaba gestando la nueva frontera, que tampoco fue muy feliz para los habitantes originarios. Todo esto es la participación que el aparato de cultura ha tenido en todos estos temas del paisaje, pero como bien lo reseñaba el doctor y lo hemos visto, son temas que han pillado al aparato cultural y al aparato intelectual del país un poco descuidado, han pasado. Y de repente cuando pasaron ya pues empiezan a ver los efectos que son, o empiezan más bien a generar efectos que son de polémica. Yo personalmente creo que la polémica siempre es muy buena, que la discusión es excelente y que de los desacuerdos nace una parte de la inteligencia que
que está básicamente en la academia, pero que nos permite a los funcionarios públicos trabajar con las complejidades de un país complejo. Esa es un poco la experiencia federal con el paisaje. Hay otras como las que mostró el doctor sobre lo de Guanajuato, en fin, en Oaxaca acaban de tumbar un camino, en fin. Aquí en el DF, pues la verdad es que tenemos, como habitantes, ya estoy hablando como ciudadana, tenemos unas paciencias heroicas, porque ponen segundo pisos, hacen túneles y ahí estamos nosotros parados en la cola hasta que podamos pasar sin reclamar demasiado. ¿Será que la radio es muy buena o algo así? No sé, sí. Una última pregunta. ¿O comentario? Ok. Pues les doy las gracias a todos los asistentes durante estos 3 días, a los que vinieron cada uno de estos días. Le damos las gracias al doctor por su exposición. Y ya para cerrar el coloquio México-Chile, en este momento pues hemos pasado por panorama general sobre el PCI, cómo se está trabajando en México, cómo son las políticas públicas a raíz de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Vimos planes de salvaguarda, estuvimos viendo actividades de propiedad intelectual y derechos colectivos, cómo lo están haciendo de las comunidades, cómo son los modelos híbridos entre comunidades, organizaciones de la sociedad civil, empresa privada, etcétera. Vimos también los nuevos retos a los que se enfrenta la formulación del PCI en términos de paisaje y territorio. Y bueno, pues este es el primer encuentro del coloquio, que seguramente a partir de la visita que se hará a Chile, también se generarán líneas de trabajo y de reflexión, y pues esperamos que haya sido para ustedes interesante, para todos los participantes, y pues muchísimas gracias por estar acá. Cualquier cosa, pues estamos en contacto para los participantes, el tema que quieran ahondar, nos pueden escribir a la Dirección de Culturas Populares y nosotros les podemos dar los contactos de las personas que están trabajando temas específicos. Y pues muchísimas gracias por su participación, por la visita y por estar aquí. Yo creo que estarán todos de acuerdo en que esta experiencia de estos 3 días fue muy enriquecedora, lo hemos platicado entre pasillos, no nada más para nosotros que ya nos conocíamos y ya habíamos, muchas veces nos habíamos escuchado los especialistas que hablaron, pues la mayoría son parte del comité técnico de la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, los que hablaron en cuestiones que tienen que ver con asuntos académicos, con estudios, ¿no? Estamos ya muy vistos, nos conocemos muy bien, sabemos qué temas trabaja cada quien, y bueno, sin embargo, volvemos siempre a replantear las preguntas que hacen, las aportaciones que ahora nos hacen desde Chile, pues nos hacen cuestionarnos también cosas y seguir planeando hacia el futuro por dónde vamos a llevar este proyecto. Y bueno, también esta intervención de Edgardo, de Cecilio, que está por ahí, personalmente me hace a mí hacer una reflexión, creo que es muy importante, que en cuestiones de salvaguarda o de un programa nacional de patrimonio cultural inmaterial es imposible pensarlo sin resolver primero asuntos que tienen de tipo social, ¿no? O sea, no se puede resolver la salvaguarda del patrimonio cultural si no se resuelven cuestiones de tipo económico en cuanto a, primero, las necesidades básicas, y ustedes lo lograron. Ahora lo platicábamos como una experiencia de salvaguarda, ustedes lo ven de otra forma, nosotros institucionalmente a lo mejor lo vemos como una experiencia de salvaguarda exitosa, ¿no? Y que creo que también vale la pena todo esto, el plan de salvaguarda de los voladores, que también es otra forma de transmisión que a lo mejor se puede ver
diferente. Rita es otra forma, hay varias formas de hacer las cosas y que pueden ser exitosas. Entonces, bueno, compartirlas creo que ha sido muy enriquecedor para todos. No sé si los chilenos, por llamarles a todos en conjunto, quisiera alguien hacer alguna reflexión final. No soy portavoz tampoco de lo que piensa cada uno, pero en este rato me toca ser un poco jefe de esta delegación. Pero indudablemente que para nosotros, como funcionarios públicos, en este momento, como investigadores en otros momentos, como invitados también de parte de la academia, como Laya, como Ronald, que viene de parte de una fundación, una ONG, digamos, que trabaja en el mundo indígena con temas de patrimonio material e inmaterial, Carlos Oliver, que es abogado, David, que es jefe de una de las secciones más grandes del Consejo de la Cultura, y Patricio, que está encargado del programa de multiculturalidad. Títulos que suenan muy altisonantes de repente cuando vemos que somos un país que está recién empezando y vemos con cierto pánico, digamos, cuánto nos queda por recorrer. Esta instancia para nosotros ha sido tremendamente formativa, en primer lugar, y también ha sido enriquecedora no solamente porque hemos conocido cómo el Estado va resolviendo y no resolviendo también temas que tienen que ver con la salvaguardia del patrimonio, pero también de salvaguardia de la vida humana, en el fondo, que son esenciales, digamos, al momento de establecer los parámetros o los indicadores en términos estatales para medir estos impactos, estos resultados de este coloquio. Pero además de eso es conocer cómo las propias comunidades se van, no sé si apartando, pero sí van dando sus propias soluciones y no pidiendo al Estado las soluciones. Indudablemente que falta una segunda parte, que esperamos que pueda concretarse el próximo año, ya sea nosotros los que vengan, porque de verdad para nosotros ha sido una experiencia increíble y solamente nos queda agradecer no solamente el conocimiento que hemos visto desplegado en estos 3 días, que la verdad que ha sido increíble, sino también la amabilidad y la generosidad. En ese sentido creo que eso al final es lo que va marcando nuestra vocación de trabajar en estos temas. Así que muchas gracias. Perdón, y también Andrea Serrano, nuestra compañera que ha facilitado todo este proyecto, así que en ese sentido también le pido disculpas, no la vi aquí. Eso me gustaría mucho agradecer al fondo. Creo que no sería posible esto si no existiera un fondo como el que existe de la Agencia de Cooperación Chile-México. El segundo año que a través del Consejo venimos, el año pasado fue en otro tema, este año en patrimonio, y veo que augurio que el próximo año también podríamos tener buenos resultados, se afiatan las relaciones, podemos hacer buenos intercambios, aprender los unos de los otros, y bueno, había que mencionar a AXI porque si no, no estaríamos acá. Eso. Bueno, le doy la palabra a la maestra Miriam Morales para que cierre este evento formalmente. Muchas gracias a todos los participantes, en primer lugar a nuestras contrapartes que realmente pues han, con sus preguntas, con su atención, han dado una gran relevancia a los temas que nosotros estamos tratando. Que no han perdido la atención ni un minuto ninguno de ustedes, da fe, porque no se perdieron ninguno de los sesgos de todo este debate, que a veces desde luego tomaba temas muy internos. Todos los participantes que están acá son personas que trabajan en patrimonio, algunos desde las instituciones del Estado, como nuestros colegas de la CEP y de la Cancillería, otros desde la promotoría cultural o desde la sociedad civil. Entonces, pues, todas estas discusiones y toda esta manera de aprender quedaron sembrados también en ellos para que en su trabajo enriquezcan su día a día, su promotoría cultural y desde luego devolverán con hechos todo lo que ahora, digamos, han repensado. A mí no me queda sino cerrar esto y felicitarlos a todos por su presencia y participación. Muchas gracias.